El aire invernal me mordía las mejillas al bajar del coche en la avenida Juárez. La Ciudad de México estaba callada esa noche, con ese silencio que solo llega cuando el frío obliga a todos a quedarse en casa. Apreté el sobre con el comprobante de la reservación en mi bolso, repitiéndome que esta noche valía la pena, que mi familia se sentiría unida, querida, recordada. Adentro del restaurante La Hacienda, el aroma a hierbas asadas y pan recién horneado me recibió. Había gastado más de 40,000 pesos en el salón privado, el anticipo hace semanas. El menú cerrado días antes, entrada vegana para Camila, agua mineral para Esteban, pan sin gluten para la mamá de Esteban, un plato infantil para Leo con los espaguetis que tanto le gustaban. Lo había planeado todo. Esa era la única forma en que sabía amar, observando, anticipándome, cuidando hasta que el costo se volvía una obligación difusa. La hostess me miró con cortesía distante. Nombre de la reservación: Morales, salón privado, grupo de 18. Revisó la lista y me dedicó una sonrisa confundida. Ese grupo vino anoche, jueves. Trajeron pastel y tarjetas de lugar. Se veía muy bonito. Sus palabras cayeron como piedras en mi estómago. No, eso no es posible. Es hoy. Yo hice la reservación. Inclinó la cabeza. Aún amable. Lo siento. Señora, estuvieron aquí. Me hice a un lado, el pulso retumbándome en los oídos. La pantalla de mi celular brilló frente a mí, el chat grupal. La confirmación alegre de mi madre, el emoji de corazón de Camila de hace 3 días. Viernes, 7 de la noche, claro como el agua. Mi pulgar dudó antes de llamarla. Contestó al segundo tono, con voz luminosa, casi divertida. Hola, mamá. ¿Dónde están todos? Una pausa, luego una risa que conocía de sobra, esa que usaba para hacerme sentir pequeña. Ay, fue ayer. Pensamos que no ibas a poder. No te preocupes, te guardamos algo. La línea se cortó. Miré mi reflejo en las puertas de cristal. El restaurante detrás de mí, vibrando con las celebraciones de otros. Regresé al coche y me hundí en el asiento del conductor, viendo cómo las fachadas de ladrillo del centro histórico se difuminaban bajo las luces de la calle. El sobre con el comprobante pesaba contra mis costillas, más de lo que debería. Me quedé ahí, con el motor apagado, el frío colándose, dándome cuenta de que esto no fue un error, fue una decisión, y la habían tomado sin mí. En el camino de regreso a Coyoacán, dejé que el silencio del coche me tragara. Había pagado por noches como esta antes, cumpleaños, graduaciones, aniversarios, pero esta noche era diferente. Esta noche, ni siquiera hubo el intento de fingir que yo pertenecía. Pensé en la primera vez que Camila me pidió ayuda después de mudarse. Llamó tarde, con la voz temblorosa de urgencia. Es solo la renta esta vez, ma. Te juro, transferí el dinero de inmediato, orgullosa de poder mantenerla a flote. Una vez se convirtió en 2. 2 en 18 meses, y aún insistía en que era temporal. Esteban perdió su trabajo por un tiempo, y yo cubrí el seguro del coche para que no se hundieran. Luego, la guardería de Leo, la colegiatura de cursos que Camila nunca terminó, una factura de teléfono que prometió devolver. Cada petición se deslizaba en la siguiente hasta que perdí la cuenta. Siempre lo planteaban como mi deber. Eso hacen las mamás, decía Camila, casi con dulzura, como recordándome mi lugar. El agradecimiento brillaba por su ausencia. El reembolso nunca llegó. Recordé una Navidad en especial. Me había desvivido con los regalos: una cafetera de lujo para Camila, una chamarra de piel que Esteban había admirado, juguetes apilados para Leo. Mi cuenta bancaria quedó en números rojos, pero quería que se sintieran vistos. Cuando llegó mi turno, me dieron una caja de chocolates artesanales y una foto enmarcada de los 3 sonriendo frente a su árbol. Yo no estaba en ella. Nadie pareció notarlo. Algo comenzó a endurecerse en mí entonces, aunque lo mantuve oculto. Empecé a guardar recibos en una carpeta.
Al principio era solo por referencia, pero la pila creció cada año. Pruebas, me dije. Aunque nadie las pidió, hace unos meses una alerta del banco vibró en mi celular un cargo que no reconocí. Lo descarté como un error. Poco después, llegó un paquete a mi dirección con mi nombre mal escrito. Pero el código postal de Polanco, claro como el día, lo llevé a casa de Camila, pensando que era un error de envío. Ella sonrió demasiado rápido al tomarlo, asegurándome que solo fue un lío en línea. Ahora, sentada en la penumbra de mi departamento, me di cuenta de que no fueron accidentes, eran advertencias, y las ignoré porque era más fácil creer en un error que en una intención. La carpeta esperaba en el cajón de mi escritorio, y por primera vez quise saber exactamente qué contenía. Acerqué la laptop, la luz de la pantalla bañando la mesa en un resplandor pálido. El correo de la reservación seguía abierto. El saldo en negritas al final 40.842.30. Mi cursor titubeó antes de abrir una hoja de cálculo en blanco. Comencé con ese número, dejando que la memoria guiara mis dedos. Transferencias de renta de años atrás 10.000, luego 15.000, después 20.000. Los pagos de la guardería de Leo, marcados en mi app bancaria como solo este mes. Cheques para un curso de terapias que Camila abandonó a la mitad. La factura de impuestos prediales que pagué cuando Esteban confesó, tarde, que estaban atrasados. Los víveres, el seguro del coche. La visita de emergencia al veterinario que resultó ser dinero para un brunch. Línea por línea. La pantalla se llenó. Pensé que sentiría alivio, pero mientras escribía, un dolor sordo se instaló en mi pecho. Esto no era generosidad, era un drenaje, un sangrado lento que había disfrazado de deber. Y al final, me compró una silla vacía en un restaurante que yo había reservado. Cuando el total superó los 800.000 pesos, dejé de contar. No necesitaba una cifra exacta, necesitaba pruebas, no para ellos, sino para mí, de que lo que sentía era real. Saqué la factura del restaurante de la carpeta, la metí en un sobre blanco y lo sellé. Mi impresora zumbó, escupiendo la hoja de cálculo en blanco y negro. Cada línea, un registro del silencio que había cargado sola. Grapé las páginas y las puse junto al sobre. El departamento estaba quieto, con ese silencio que antes me calmaba. Esta noche se sentía cargado, expectante. Apoyé la palma contra los papeles, como si me anclara. Mañana no llegaría con las manos vacías. La noche siguiente manejé por Insurgentes Norte, el sobre descansando en el asiento del copiloto como un segundo latido. Polanco estaba tranquilo. La nieve acumulada en montones grises en las banquetas, las luces de los porches brillando cálidas contra el frío. Estacioné frente a la casa de 2 pisos de Camila y me quedé un momento, respirando lento hasta que el pulso en mi garganta se estabilizó. Luego llevé el sobre a la puerta y toqué. Esteban abrió, aún con la ropa de trabajo, las mangas arremangadas. Parecía sorprendido, pero no molesto. Isabel, pasa. El comedor olía a pizza de entrega. Leo estaba acurrucado en la alfombra con su tableta, el volumen bajo. Camila estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, deslizando el dedo por su celular, un vaso de vino balanceándose en la otra mano. Levantó la vista cuando entré y sonrió con sorna. Ma, no te esperaba hoy. Tomé el sillón frente a ellos y puse el sobre en la mesa de centro. Esa es la cuenta de la cena, dije. La que no me invitaron. Esteban se movió incómodo en su silla, sus ojos saltando de mí a Camila. Leo apenas levantó la vista. Camila soltó una risita, la misma que escuché por teléfono. No puedes hablar en serio. ¿Quieres que te paguemos por eso? Sí, dije con voz firme. De ahora en adelante, cada petición tiene condiciones. Cada peso será registrado. Su sonrisa se tambaleó. Siempre haces un drama por el dinero. Somos familia. Las familias no llevan cuentas. Me incliné hacia adelante, sosteniendo su mirada.
Entonces dime por qué mi cuenta parece ser la única que importa. Esteban abrió la boca, pero la cerró de nuevo. Se frotó la nuca y miró la alfombra, como si quisiera desvanecerse. Camila dio un sorbo a su vino, pero no lo tragó. Leo soltó una risita por algo en su pantalla. Ajeno a la tensión que se espesaba en la sala, dejé que el silencio pesara un momento. Mi mano descansando ligeramente en el borde del sobre. Esto era solo la primera página del libro de cuentas que planeaba poner frente a ellos. Y necesitaban entender que las reglas habían cambiado. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta, más gruesa que el sobre en la mesa. El sonido del broche al abrirse los hizo levantar la mirada. Extendí los papeles lentamente. Página por página, capturas de transferencias bancarias, recibos de apps, copias de cheques, hasta la factura de los impuestos prediales que cubrí cuando su notificación llegó tarde. Cada línea estaba etiquetada, cada fecha marcada. Esteban se inclinó, frunciendo el ceño al revisar las primeras hojas. Camila puso los ojos en blanco, aunque sus dedos apretaron el tallo de su copa con más fuerza. ¿De verdad guardas todo esto?, preguntó. Sí, dije, porque sabía que un día fingirían que nada de esto pasó. Leo soltó una risa por su juego, el sonido chocando contra el silencio entre nosotros. Deslicé otra página por la mesa. Esto no es generosidad. Es un registro de cada vez que decidieron que mi cartera importaba más que mi presencia. Esteban abrió la boca, pero no dijo nada. Miró a Camila, luego a los papeles. Ella soltó una risa corta, quebradiza. Entonces, ¿qué quieres, que te paguemos la guardería por mantener un techo sobre nuestras cabezas? Eso hacen las mamás. Mi mano no tembló al sacar el último documento. Y esto también lo hacen las mamás. Era una alerta de crédito, impresa en blanco y negro. Una tarjeta nueva a mi nombre, con compras que nunca hice. La dirección de facturación, esta misma casa en Polanco. El rostro de Esteban palideció. Miró la página como si pudiera incendiarse en sus manos. La sonrisa de Camila titubeó, pero volvió demasiado rápido. Seguro es un error. Esas cosas pasan todo el tiempo. ¿Algún lío administrativo? No, dije, con voz firme. Llamé al banco, confirmaron la dirección. Los cargos coinciden con tu cronología. Camila, visitas al spa, electrónicos, nada accidental. Su sonrisa se desvaneció, pero la mantuvo. Estás exagerando. Recogí los papeles de vuelta a la carpeta, ordenándolos con precisión calmada. No, durante 61 años he estado subestimando, pero ya no. La carpeta pesaba sobre la mesa, y dejé que su peso hablara por mí mientras la sala se aquietaba. Esperando el próximo movimiento, Camila apartó su copa de vino con tanta fuerza que tintineó contra la mesa. Siempre has querido controlarlo todo, espetó, alzando la voz. De eso se trata. Nos destruirías por un error solo para decir que tenías razón. Me recosté, manteniendo la respiración pausada. No se trata de tener razón. Se trata de ser honesta. Se inclinó hacia adelante, los ojos afilados, las mejillas encendidas. ¿Crees que apilar papeles te hace mejor que nosotros? ¿Crees que mostrar recibos prueba algo? Solo prueba que has estado llevando la cuenta por décadas. ¿Quién le hace eso a su propia familia? Esteban se movió incómodo en su silla, la mirada fija en la carpeta como si pudiera hacerla desaparecer. Leo seguía en la alfombra, ajeno, tarareando con su tableta. Metí la mano en mi bolso una vez más y puse una tarjeta pequeña boca arriba en la mesa. El sello azul pálido del Ministerio Público brillaba bajo la lámpara. Junto a ella, una hoja doblada por la mitad. Ese es el número de expediente, dije con calma. Detective Nora Guzmán tiene mi declaración, tiene la documentación. Por primera vez, la expresión de Camila se quebró, apretó la mandíbula. Sus ojos saltaron hacia Esteban, luego de vuelta a mí. Mandarías a tu propia hija a la cárcel. Las palabras salieron frágiles, temblorosas bajo el filo que intentó darles. Estoy cansada de darle todo lo demás primero, respondí.
El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión. Esteban abrió la boca, pero no salió nada. Las manos de Camila temblaron al apartar el cabello de su rostro. La sonrisa ya no estaba, reemplazada por algo más cercano al miedo. Doblé la hoja con cuidado. La puse de nuevo en la carpeta y deslicé la tarjeta al centro de la mesa, donde no podían ignorarla. Mi voz era tranquila, casi baja. No estoy aquí para suplicar ni negociar. Estoy aquí para terminar con esto. La sala se quedó inmóvil. El único sonido era la risa suave de Leo desde el suelo, como si se burlara de las grietas que se abrían en los muros de nuestra familia. El timbre sonó antes de que alguien pudiera hablar. Esteban se levantó rápido, con un destello de alivio en el rostro, y abrió la puerta. Adrián Torres entró, sacudiéndose el frío, con una caja bajo el brazo. Era el primo de Camila por parte de su padre, un par de años menor, tan callado en las reuniones familiares que casi pasaba desapercibido. Solo venía a dejar esto, empezó, pero sus ojos cayeron sobre los papeles esparcidos en la mesa de centro. La tensión en la sala era tan densa que no necesitaba explicación. Camila gruñó. Perfecto. Ahora mi mamá convirtió el comedor en un juzgado. Adrián dudó. Luego me miró. Algo en su rostro cambió. Una chispa de culpa que no había visto antes. Necesito decir algo, murmuró. Camila puso los ojos en blanco, pero Adrián continuó. Estaba ahí cuando todos bromearon sobre adelantar la cena un día. Dijeron que sería más fácil sin Isabel haciendo preguntas. No los detuve. Debía haberlo hecho. Debía hablar antes. La sala se quedó en silencio. La expresión de Camila se endureció. Pero Esteban parecía devastado. Adrián puso la caja en la consola y sacó su cartera. Voy a cubrir mi parte de la cuenta. No arregla nada, pero es lo menos que puedo hacer. Por un momento, solo lo observé, la primera voz en la sala que no intentó tergiversar, descartar o acusar. Luego asentí, recogí la carpeta, deslizando los originales de vuelta a mi bolso. Solo quedó una copia limpia en la mesa, grapada con precisión, imposible de ignorar. Sin otra palabra, me levanté. La copia se quedó atrás como un espejo, reflejando lo que ya no podían negar. Por la mañana, la carpeta ya no estaba en mi mesa. La había llevado al Ministerio Público la semana anterior, presentando el reporte que sabía que algún día podría necesitar. Ahora, la espera había terminado. Me contaron después cómo pasó. 2 oficiales de Polanco tocaron a la puerta de Camila poco después de las 9. Esteban abrió, aún en pijama, con Leo jalándole la pierna. Pidieron hablar con Camila. Explicaron que había una denuncia por uso no autorizado de crédito. Ella intentó reírse, con esa risa quebradiza que había escuchado cientos de veces, pero luego le mostraron los comprobantes de los comercios citas en el spa, entregas de electrónicos, cada uno ligado a su dirección. Esteban palideció. Leo empezó a llorar cuando la voz de Camila se volvió frenética, insistiendo que era un error. Los oficiales no gritaron, no acusaron, solo tomaron notas. Le pidieron que no se moviera mientras documentaban su declaración. Explicaron lo fácil que era obtener registros con una orden judicial, lo rápido que se podía probar la intención con capturas y registros bancarios. Esa tarde, mi celular sonó. «Habla la detective Guzmán», dijo una voz firme. Quería informarle que la visita preliminar se llevó a cabo. El caso sigue abierto. Si hay otro incidente, procederemos con cargos de inmediato. Apreté el teléfono con fuerza, esperando que la culpa me inundara. Ese viejo reflejo de querer proteger a Camila de las consecuencias. Pero el sentimiento nunca llegó. En cambio, un alivio silencioso se asentó en mi pecho. Por primera vez, la responsabilidad de arreglarlo todo no caía sobre mis hombros. «Gracias», dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Cuando colgué, me senté junto a la ventana. La luz de la tarde derramándose sobre el piso de madera. La casa estaba en silencio. Pero ya no era el silencio de la exclusión. Era el silencio de un espacio reclamado,
de un peso finalmente transferido a las manos correctas. Cerré los ojos, respirando más ligero de lo que lo había hecho en años, sabiendo que la historia ya no le pertenecía solo a Camila. 3 noches después, Camila llamó. Su voz era tensa, demasiado dulce en los bordes. Pásate, necesitamos hablar. Como familia, consideré ignorar la llamada, pero algo en su tono me dijo que se enconaría si no lo enfrentaba. Así que manejé de vuelta a Polanco, esta vez sin nada en las manos más que una carpeta delgada con páginas escritas. Estaban esperándome en el comedor. Esteban estaba encorvado en el sofá, los hombros hundidos, un hombre preparándose para el impacto. Camila paseaba, una cobija echada sobre los hombros como un disfraz de fragilidad. Leo estaba arriba, ya dormido. Comenzó, con la voz quebrándose a propósito. No nos destruyas por esto, por favor. Piensa en Leo. No merece perder a su familia. Sus palabras flotaron en el aire, pero no me tocaron. Abrí la carpeta y puse una sola hoja en la mesa. Estos son mis términos. Nada de dinero, nada de crédito a mi nombre, nada de correspondencia a esta dirección. Contacto conmigo solo por el horario de Leo. Esteban exhaló fuerte. Mirando la hoja como si pudiera morderlo, Camila la tomó, recorrió las líneas con la vista y la arrojó de vuelta. Esto es ridículo. Actúas como extraña. Somos sangre. La sangre no te da derecho a dejarme seca, dije en voz baja. Por un largo momento, nadie habló. Luego la puerta crujió y Adrián entró. Había venido a dejar algo, pero sus ojos captaron la escena de inmediato. Sin decir nada, deslizó una nota doblada en mi mano. La miré. Cubriré mi parte de la cena. Mi garganta se apretó, no por tristeza, sino por el raro alivio de ser vista. Guardé la nota en mi bolsillo y me levanté del sillón. El rostro de Camila se encendió de furia. Esteban miró sus manos. Adrián permaneció en silencio, testigo de una familia finalmente despojada de pretextos. Me dirigí a la puerta, dejando la hoja de términos en la mesa, sabiendo que era la única conversación que valía la pena tener ahora. Semanas después, firmé el contrato de renta, un pequeño departamento en el último piso cerca de la Avenida Revolución, y la calle Altavista se convirtió en mío. La tinta secándose bajo mi mano como un sello de independencia. El espacio no era lujoso, 2 cuartos y una cocina estrecha, pero las ventanas daban al este, y por las mañanas la luz se derramaba sobre el piso de madera con una calidez que no había sentido en años. Cada día comenzaba con una caminata hacia el Parque México. El lago estaba bordeado de hielo, pero el sendero estaba despejado, y me movía a mi propio ritmo, sin celular vibrando competiciones, sin voces recordándome obligaciones, solo el sonido de mis botas en la nieve compacta y la respiración que era enteramente mía. Era sorprendente cómo la paz no necesitaba ganarse. Simplemente existía cuando nadie la estaba drenando. Una tarde, llegó una carta a mi buzón. La letra de Adrián era cuidadosa, deliberada. Adentro había un cheque, doblado una vez, cubriendo la mitad del costo de la cena. Debajo, escribió: no espero perdón. Gracias por hacer lo que nunca tuve el valor de hacer. Ser testigo fue suficiente. Sostuve el papel un buen rato antes de devolverlo en un sobre nuevo. Lo envié con una nota breve. No me debes nada. Ver la verdad fue suficiente. El resto de la familia guardó silencio, sin llamadas, sin acusaciones, ni siquiera una exigencia de explicación. Solo llegó un mensaje de Esteban, enlistando el horario de Leo para el fin de semana. No había culpa en sus palabras, ni súplica, solo un conjunto de horarios. Era lo más cercano al respeto que había recibido de esa casa. En un descanso para el almuerzo, caminé por el centro histórico y me encontré frente a la hacienda. Los mismos muros de ladrillo se alzaban contra el cielo invernal. El mismo restaurante que una vez guardó mi ausencia como un secreto. Esta vez, no sentí el viejo dolor,
Me detuve solo lo suficiente para mirar la entrada antes de seguir. Mi paso firme, mi pecho libre, el silencio que una vez cortó tan profundo había cambiado. Ya no se sentía como castigo, se sentía como espacio, amplio y abierto, esperando a que yo decidiera qué seguía.